Deposita $1.500 en un banco que paga 4% de interés continuo. Es importante que pagemos atención cerca al tipo de interés porque hay diferentes fórmulas para intereses compuestos e intereses continuos. La fórmula de interés continuo es A es igual a P por el levantado al poder de RT, donde P es el principio. O iniciando la cantidad en la cuenta, R es la tasa de interés anual expresada como decimal. Es el tiempo en años. Y A es la cantidad después de 2 años. Así que la fórmula para el interés continuo está realmente menos involucrada que la fórmula para el interés compuesto. Entonces, para esta situación, tendríamos A igual P, la cantidad inicial, $1.500 XE. Aumentado al poder de RXT, de nuevo R es la tasa de interés anual expresada como decimal. 4% como decimal sería 0.04 XT en años. No lo sabemos para que sea una variable. Esto sería la ecuación que determinaría el saldo de la cuenta después de 2 años. Entonces, si queremos saber el saldo de la cuenta después de 2 años, podemos determinar A de 2 o sustituir 2 por T, así tenemos 1500X levantados a la potencia de 0.04 por 2. Ahora iremos al calculadora y determinar este valor. Si pulsamos el segundo registro natural, es descubierto y levantado al poder de. Solo tipamos en 0.04 por 2, cierre paréntesis y el saldo de la cuenta sería aproximadamente $1.624.93. Para encontrar el saldo de la cuenta después de 10 años solo sustituyemos 10 por T, así que A de 10 sería igual a 1500 XE. Aumentado a la potencia de 0.04 por 10. ¿Para qué podemos volver al calculador y determinar este valor? Así que el saldo de la cuenta sería $2.237 y aproximadamente 74 centos. Ok, en el siguiente video, miraremos para determinar cuánto tardará en una cuenta como esta para alcanzar un saldo específico.